esperando, tenemos tiempo desde que van a seguir esperando, van a hacernos saber, Cristo no ha resucitado, la noche nos puede vencer, triunfo raro del pecado, la muerte tiene el poder, pero el Padre nos olvidó, no nos dejó, sin redención, sin salvación. Resucitó, resucitó, resucitó el Señor. Resucitó, resucitó, resucitó el Señor. Si Cristo no ha resucitado, ¿quién nos podrá defender? Si camina a nuestro lado, ¿quién nos podrá socorrer? Si Cristo no ha resucitado, nada podemos hacer. Solo queda trastocado, todo se cierra sin él. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó, sin redención, sin salvación. Resucitó, resucitó. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas. Sean bienvenidos a su programa que se llama Si tiene duda, al sacerdote acuda. Es un placer, queridos hermanos, que estén con un servidor el día de hoy. La gente que se va conectando, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy conectados. Y el día de hoy, queridísimos hermanos, estamos en nuestro programa número 38 de Si tiene duda, al sacerdote acuda. Recuerde que estoy en la página de Facebook, que es @Padre Micael, y también la repetición de estos propios programas que voy grabando y después voy subiendo al propio canal de YouTube que se llama P. Miguel Ángel Hernández. Es un placer, queridos hermanos, que estén con un servidor el día de hoy. Como le he dicho, gracias. Hoy estamos a 29 de septiembre del año 2020. Ya son casi las 10 de la noche. Disculpen haber empezado un poquito tarde, pero bueno, de repente ya ven que la propia tecnología no se nos da, aquello se nos olvida, qué sé yo, y bueno, gracias a la gente que se va conectando, queridísimos hermanos. Un saludo para Gloria Barrera. Buenas noches, Padre Miguel Ángel. También un saludo para Daniel Hernández. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, hijo? La Madre Idónea con todo gusto siempre se presente con nosotros. Muy buenas noches, Padrecito Miguel. Buenas noches. Y también M. Reina Hernández Gutiérrez. Buenas noches. Saludos, Padre. Recuerden, queridos hermanos, que una de las grandes aportaciones de este programa que hacen ustedes al programa es que manden, por favor, sus chistes, sus saludos y cualquier pregunta, queridos hermanos, que pueda responder un servidor en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es: ¿existen los pecados ancestrales? ¿Es católica la oración de sanación del árbol genealógico? Son las dos preguntas, queridos hermanos, que el día de hoy quiero resolver con todos ustedes, y lo haré, queridísimos hermanos, dando cuenta sobre un artículo que después dejaré acá abajo el link en esta transmisión, que se llama, el sitio web se llama aleteia.org, ¿verdad? Este artículo lo dieron a conocer el 27 de noviembre del año 2018. Y es un estudio, queridísimos hermanos, este artículo que voy a estar leyendo y reflexionando con todos ustedes, es un artículo de un sacerdote mexicano que se llama Rogelio Alcántara, que más adelante voy a decir de quién se trata, quién es y de este sacerdote, que analiza esta cuestión, queridísimos hermanos, en un encuentro de exorcistas de todo el mundo. Es lo que vamos a ver el día de hoy, queridísimos hermanos. Y si quieren la respuesta rápida, ¿existen los pecados ancestrales? ¿Es católica la oración de sanación del árbol genealógico? La respuesta, queridos hermanos, a estas dos preguntas es un no rotundo. No existen los pecados ancestrales y no es católica la oración de sanación del árbol genealógico. Pero quiero, queridos hermanos, que conmigo el día de hoy vayamos descubriendo por qué razón estoy diciendo un no. ¿Por qué razón digo no? O la propia iglesia
en uno de sus estudios de este sacerdote Rogelio Alcántara, nos dice: no es católica la oración de sanación del árbol genealógico, ni tampoco existen los pecados ancestrales. Vamos a ver, queridos hermanos, algunas personas tal vez se van a enojar conmigo el día de hoy, pero recordemos, queridísimos hermanos, que lo que me interesa no es hacer popular este programa, no es de que la gente acepte lo que diga un servidor, sino dar a conocer la doctrina católica. Esa es la idea de este programa y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Bien, ven por acá algunos mensajes que me han mandado, queridos hermanos. Judith Monasterio, muy buena noche. Buena noche, hija. Güera Euridice, hola padre, saludos. M. Reina Hernández Gutiérrez manda un enlace a otra persona. Azu Ramírez, buenas noches, padre Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlo, un abrazo muy fuerte. Y Claudia Terán Ramos, buenas noches, ya listos para aprender. María Elena Ruiz, saludos padre, desde Chicago, vamos papá, hasta Chicago, hola, ¿qué tal? Un saludo hasta por allá. Bien, también Luz Carmela Arge Chanco, buenas noches padre Miguel Ángel por sus aclaraciones y enseñanzas, Dios lo bendiga. Rosa Guía, buenas noches padre Miguel Ángel, saludos, es un gusto verlo y escucharlo. Marta López, muy buenas noches padre Miguel, saludos cordiales. Y también Juanita DLZ Guerrero, buenas noches padre Miguel Ángel, si tengo 5 perritos y se mueren 4, ¿qué me queda? Pues el recuerdo. El primer chiste de la noche de Juanita DLZ. Si tengo 5 perritos y se mueren 4, ¿qué me queda? Pues el recuerdo, porque ya se murieron los demás. Bien, María Rebeca García Vázquez dice que, pues sí, no existen los pecados ancestrales, ni es católica la oración de sanación del árbol genealógico. Voy a, queridos hermanos, ir leyendo el artículo que quiero compartir con ustedes. Después lo dejaré acá en el enlace, como ya he dicho anteriormente, para que ustedes lo puedan leer muy de manera despacito, ¿verdad? De manera tranquila, y se puedan dar cuenta por qué razón digo que no es una oración católica la sanación del árbol genealógico, ni tampoco existen los pecados ancestrales, para que lo tengan en cuenta, por favor. Rosita Salazar, buenas noches, padre Miguel Ángel. Hernández Ávila Chitopano, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, hijo, saludos a tu esposa. Y bueno, hasta aquí voy a dejar los propios saludos, queridos hermanos. Voy a pasar ya de lleno a lo que nos interesa, queridos hermanos. A la gente que se va conectando le pido por favor que solamente voy a estar contestando sus propias preguntas y también diciendo sus propios chistes en este enlace que estoy haciendo en @Padre Micael en Facebook. Si quiere ver la repetición de este programa, lo puede ver más adelante, unos cuantos días después, en el canal de YouTube, que es P. Miguel Ángel Hernández. Agradezco, queridísimos hermanos, a todas las demás páginas de Facebook que me permiten transmitir en vivo este contenido. Gracias a profesora Mezquita, si no me recuerdo, que me ha dado la oportunidad de estar compartiendo este contenido con muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, vayamos entonces, queridísimos hermanos, a resolver la pregunta de si existen los pecados ancestrales, ¿verdad? Y si es católica la oración de sanación del árbol genealógico. Como he dicho, voy a estar leyendo y explicando un artículo, queridísimos hermanos, que apareció en un sitio web católico que se llama aleteia.org. Este propio artículo, queridos hermanos, aparece el 27 de noviembre del año 2018. Y un sacerdote mexicano llamado Rogelio Alcántara analiza la cuestión en un encuentro de exorcistas de todo el mundo. Fíjense, los exorcistas de todo el mundo, queridos hermanos, congregados para analizar estas dos preguntas que nos estamos haciendo el día de hoy. Y en algunos sectores de la Iglesia Católica, sobre todo en un grupo de tipo carismático, se ha difundido mucho la práctica de la oración, el rosario o las misas de sanación del árbol genealógico o sanación intergeneracional, que suscita grandes adhesiones por un lado y duras críticas por otro. A mí me ha pasado, queridos hermanos, que me han preguntado si hago misas de sanación. Y saben, queridos hermanos, toda misa
es misa de sanación. Lamentablemente algunos hermanos, sacerdotes, ¿verdad?, diocesanos y religiosos, a veces queremos atraer más pueblo a las propias celebraciones litúrgicas haciendo un espectáculo. Conozco sacerdotes, queridos hermanos, que les encanta entonces bailar sobre el presbiterio y haciendo ademanes para que la gente vaya, o simplemente extendiendo sus manos y diciendo oraciones supuestamente en latín o en algunas lenguas para atraer a más gente. Hermanos, la propia Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, da la sanación, sin la necesidad de hacer estas pantomimas o la necesidad de hacer estas cosas tan extrañas o exorbitantes que de repente más de algún sacerdote lamentablemente las está realizando. Me llamó muchísimo la atención, queridos hermanos, que hace poco tiempo el propio, en México, la Conferencia Episcopal Mexicana, con ayuda de un organismo que es la Comisión de Liturgia a nivel México, ¿verdad?, a nivel episcopal, dio a conocer hace poco tiempo, en marzo del año 2000, hace unos cuantos meses, un ritual de la unción de los enfermos y de su cuidado pastoral. Esta edición, como he dicho, apareció en marzo del año 2020, hace unos cuantos meses. Y es interesante que el entonces ahora, Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán, que es presidente de esta Comisión de Liturgia a nivel episcopal México, comenta lo siguiente: conviene recordar que no existen en la iglesia las misas de sanación. Ojo con lo que está diciendo el obispo. Bien, dirán ustedes, ¿y quién es ese obispo, padre? Por favor, díganos quién es. Bueno, este que aparece a continuación es el obispo de Culiacán, que es el presidente de la Comisión de Liturgia a nivel episcopal. Y él comentaría, en este ritual que estoy diciendo, que tiene unos cuantos meses de haber salido, dice, conviene recordar que no existen en la iglesia las misas de sanación. Por favor, esto díganselo a su sacerdote que lo está haciendo. No existen las misas de sanación, sino el sacramento de la unción de los enfermos celebrado dentro de la Eucaristía. ¡Ojo! Es que, padre, nos ungen. Perfecto, es una misa de unción de enfermos. No es misa de sanación. La sanación se da, queridos hermanos, por recibir los sacramentos. No porque el sacerdote imponga manos, no porque el sacerdote haga cosas que tal vez están fuera de lo que marca la liturgia. Porque lamentablemente, de repente pareciera ser, y lo digo con todo respeto, muchos sacerdotes el día de hoy, queridos hermanos, damos simplemente pan y circo. Nada más. Entonces, por favor, apoyándome en las palabras del propio obispo, presidente de la Comisión Litúrgica a nivel episcopal, recordar, no existen en la iglesia las misas de sanación, sino el sacramento de la unción de los enfermos celebrado dentro de la Eucaristía. No vamos a misas de sanación, vamos a misas donde se nos da la unción de los enfermos. Eso es muy distinto. Por eso, queridos hermanos, no digamos a las cosas lo que no son, ni tampoco vayamos, queridos hermanos, donde el sacerdote nos habla de cosas bastante raras y se sale de lo que sería celebrar la misa de buena manera, ¿verdad? Y atendernos pastoralmente y espiritualmente, más no que nos atienda haciendo cosas extraordinarias o inventándose cosas, queridos hermanos, que a final de cuentas parece un payaso diciendo una verdad, donde nadie le hará caso entonces. Bien, sigo entonces, hermanos, con esta aclaración, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Dice por acá lo siguiente: la Asociación Internacional de Exorcistas ha trabajado este tema en su congreso celebrado en Roma en septiembre del año 2018, de la mano del sacerdote mexicano Rogelio Alcántara, al quien se le pidió un estudio exhaustivo sobre el asunto. Alcántara es doctor en teología y director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Por tanto, ¿quién es este señor Rogelio Alcántara? Vamos a verlo a continuación. Es él,
¿verdad? Se parece a mí. Yo me parezco a él. Y este sacerdote, quiero leer un poquito su currículum porque me dejó con la boca así de, todo lo que el sacerdote ha hecho. Él es originario de la Ciudad de México. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto del año 1986, un año después de que yo naciera, en la Arquidiócesis de México. Grados académicos: doctor en Antropología Teológica por la Universidad Gregoriana en Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana en Roma, licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana en Roma, licenciado en Teología y Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos en México, licenciado en Psicología Educativa por la Normal Superior Benavente, dominio de lenguas, italiano, francés, inglés, catalán, portugués. Ha sido director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de México, vicario parroquial por 9 años, párroco por 3 años, director de la Comisión Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de México por 9 años, miembro del Equipo Nacional de Reflexión Educativa, asesor de Comunicaciones Sociales de la Arquidiócesis de México, director espiritual en el Pontificio Colegio Mexicano en Roma y en el Seminario Hispano, profesor en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Universidad Pontificia y de la Universidad Lumen Gentium en las materias de Teología Fundamental, Teología del Matrimonio, Antropología, Teología, Pecado, Gracia, Virtudes y Escatología, Teología de Sacramentaria y Problemas Actuales de la Teología. Actualmente es socio colegiado en la Sociedad Mexicana de Filosofía fundada por José Vasconcelos, profesor de Mariología en la Universidad Lumen Gentium, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, moderador de la Sociedad de Fieles Juan Pablo II Magno. Y ha escrito un chorro de cosas de teología, filosofía en italiano y otros libros. Entonces, queridísimos hermanos, el sacerdote vamos a leer su propio trabajo, no es cualquier sacerdote. Es un sacerdote con doctorado, licenciaturas en filosofía, en teología, en antropología, en algunos lugares bastante prestigiosos de nuestra propia iglesia, que es en Roma, en Italia. Entonces, queridos hermanos, lo que vaya a decir a continuación y vaya a estar leyendo es un resumen de su propia intervención, donde los propios exorcistas quisieron aclarar: ¿existe el pecado ancestral? ¿Es católica la oración de sanación del árbol genealógico? Y es de la mano de este sacerdote que ya hemos dicho, de sus propios estudios y sus cargos actuales, de que vamos a ir leyendo y comprendiendo de qué nos habla, para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Sale? Voy a hacer una pequeña pausa, queridos hermanos, para ir leyendo algunos de sus propios mensajes que me acaban de mandar, más de alguno de ustedes. Agradezco a la gente que se ha conectado con un servidor. Gracias, muchísimas gracias. Ahorita somos ya casi 200 personas conectadas. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y también gracias por su propia oportunidad de escuchar a un servidor. Bien, y también si hay algún sacerdote hermano por ahí, un gran saludo. Gracias por verme. Bien, Solmar, pequeño chiste. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Dios te pague, Dios te pague. Muchas gracias, hombre. M. Reina Hernández Gutiérrez. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué está haciendo? Taladrando. Se está botando. Muy bien. Perdón, hermanos. Padre Miguel, buenas noches. Ceci Sánchez. Mándale un saludo a mi hija Rosario Montserrat. Mañana es su cumpleaños, lo estamos viendo aquí desde San Luis Potosí y también disfrutando a mis nietos gemelos. ¡Ay, qué bonito! Ceci Sánchez, un placer, muchísimas gracias. Vamos a cantar las mañanitas a la señorita, señora, ¿verdad? Rosario Montserrat. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Cantamos a ti. ¡Bravo! Muchas felicidades. Y también felicidades de sus propios nietos gemelos, Ceci Sánchez, un placer. Muchísimas gracias por estarnos viendo desde San Luis Potosí. María Luisa Montes Bautista, mi nieto dice, chiste, un loco le dice a otro loco, ¿qué haces? Una carta. ¿Para quién? Para mí mismo.
¿Y qué dice? No sé, me llega mañana. No manches. No. María Flor Suárez Castillo, yo me imagino que no existen los pecados ancestrales, porque las personas que los cometieron ya murieron y pues ya fueron juzgados por sus pecados en vida. Solo nos queda orar por los difuntos, por si están en el purgatorio, solo pienso. Pero ya voy a salir de mis dudas con su programa. Saludos, Padre. Gracias, María Flor Suárez Castillo. Espero aclarar las dudas que tengamos el día de hoy. Azu Ramírez, chiste. Los zancudos son como la familia. Molestan mucho, pero llevan tu sangre. ¡Ay, qué feo está eso! Gracias, Azu Ramírez. Qué feo se escuchó eso. H. Maggie Ang, hola padre, saludos desde Chile, Santa Madre de Dios, hasta Chile, un placer, queridísima hija, hasta allá, Madre Santa. Ari Rubio, hola, buenas noches, qué bueno escucharlo y ver que está bien. Pues ahí andamos, bendito sea Dios, ahí andamos. Gracias, sigue rezando por mí, por favor. Francisco Flores, saludos padre, colega liturgista. Ay, cálmate, colega. Colega liturgista, sopa sequio, viejo igualado. Francisco Flores, también en Somelí nos mencionaron que la sanación se nos da con la reconciliación y la comunión. Por supuesto, recordemos que tenemos los propios sacramentos divididos por aquellos que son de curación o también de sanación. Y los de curación o sanación son la propia sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, que son de sanación o curación. Bien, sigamos entonces. ¿Quién más por acá? Marta Patricia pregunta, ¿por qué nos dicen que debemos sanar algo que hicimos en el pasado? O más bien, ¿cómo si hicimos, por ejemplo, un aborto o si secuestraron a algún familiar? ¿Por qué nos dicen que debemos sanar algo que hicimos en el pasado? O más bien, ¿cómo sanamos, por ejemplo, un aborto o si secuestraron a algún familiar? No alcanzo a entender su pregunta, Marta Patricia, por favor, si puede ser un poquito más explícita, por amor de Dios. Betty Hernández, gracias, Padre Miguel, por abrirnos al conocimiento. Bien, pues vayamos, queridos hermanos, a ver lo que estamos comentando el día de hoy sobre si existen los pecados ancestrales y si es católica la oración de sanación del árbol genealógico. Ya he dicho, citando a dos grandes eminencias de la materia, primero el obispo Jonás, que es el presidente de la Comisión Liturgia a nivel episcopal mexicano, que nos comenta que no hay misas de sanación, no existen misas así en la Iglesia Católica, sino que existen misas donde se administra la unción de los enfermos dentro de la Eucaristía. Eso es muy distinto a misas de sanación. Cuidado por favor, porque luego nos venden algo o nos quieren otorgar algo bastante llamativo y lo tenemos al alcance y tan sencillo, por favor. Y también tenemos aquí al propio Rogelio Alcántara, que vamos a leer su propio estudio, un resumen de lo que él comentó sobre si existían los pecados ancestrales y si es católica la oración de sanación del árbol genealógico, sí o no. De antemano les comento que no existen los pecados ancestrales, tampoco la oración del árbol genealógico para su sanación es católica. Vamos a ir viendo por qué razón no lo es. Bien, vayamos entonces, queridos hermanos, viendo este artículo que más adelante les pondré en la parte de aquí abajo, sobre este artículo que dio Aleteia, este sitio que he comentado, en español católico. Bien, vayamos a ver, primera cosa, unos males supuestamente heredados. El autor resume así la idea de esta que está en la base de la sanación intergeneracional. Los males que padecen actualmente las personas, males psíquicos, morales, sociales, espirituales y corporales, tienen una causa en sus antepasados. Ojo, si yo estoy sufriendo el día de hoy, supuestamente por los pecados ancestrales, es porque anteriormente un familiar mío hizo algo malo. Yo estoy pagando por lo que una de mi familia hizo en vida pasada. Esa es la base
del pecado ancestral. Por eso se pide entonces que nosotros hagamos supuestamente una sanación intergeneracional. Que si el día de hoy yo tengo un mal psicológico es porque mi abuelito tal vez violó a alguien o tal vez mi abuela tuvo un aborto. Y entonces yo estoy pagando en este momento un mal, ¿verdad?, que hizo alguien en el pasado. Supuestamente estos son los males heredados. Seguimos leyendo el artículo. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena, por donde van pasando los males que llegan hasta ella. Yo soy el eslabón último, donde a mí pareciera ser, queridos hermanos, ¿verdad?, estoy teniendo una dificultad porque anteriormente alguien hizo algo malo y yo estoy pagando el día de hoy. Sigamos. ¿De dónde vendrían estos males? De un triple origen. Las malas inclinaciones de los antepasados, de sus pecados y las maldiciones lanzadas sobre sus descendientes. Lo que llevaría a la persona a tener inclinaciones y tendencias a determinados males o ataduras ancestrales muy fuertes. Ojo, si yo el día de hoy estoy teniendo un mal psicológico, un mal físico, un mal moral, vienen por esta triple razón. La inclinación que haya tenido mi antepasado. Si mi antepasado anterior tal vez era un borracho, yo el día de hoy estoy pagando su pecado. Si tal vez la segunda origen de estos males, si un pecado que él cometió, yo lo estoy pagando el día de hoy en vida. Y las maldiciones lanzadas sobre sus descendientes. Recordemos que hasta en la Sagrada Escritura se comenta, ¿verdad?, que aquella persona que haga brujería, hasta la tercera, cuarta generación será maldita, supuestamente. Pero es interesante que la propia Sagrada Escritura más adelante, en ese mismo versículo, comenta que la misericordia de Dios alcanza todas las generaciones futuras. Me da risa porque no leemos todo el parte, solamente la parte que nos encanta escandalizarnos, tenerlo en cuenta. Bien, entonces supuestamente yo estoy pagando el día de hoy por las inclinaciones de mis antepasados, por los pecados de mis antepasados y por las maldiciones lanzadas sobre nosotros los descendientes. Y eso hace que el día de hoy yo tenga ataduras ancestrales muy fuertes. Esto me da risa, hermanos, porque es verdad tanta gente que les ve en la cara. Hace poquito recuerdo haber platicado con una amiga y decirme que ha pasado cosas bastante feas en su matrimonio. No voy a decir quién ni ventilar tampoco, pero me llama la atención que nos encanta buscar el problema no en nosotros, sino buscar el problema que estoy teniendo el día de hoy en otras personas. Es que alguien te lanzó un hechizo, es que alguien te hizo algo. Es que nos encanta, queridos hermanos, perdón por la palabra, pero siempre hacernos las tontas víctimas. Todos tienen la culpa de lo que me está pasando a mí, mas no que yo tengo la culpa del hoyo donde estoy sumido. Yo. Y nos encanta echarle la culpa a los demás. Es que esto es fácil. Es sencillo hacerse el mártir. Es sencillo hacerse la víctima. Pero eso sí, no es sencillo, queridísimos hermanos, ser responsable. Entonces vamos a ir con un brujo para que nos diga quién nos hizo algo. Y esto les encanta estarnos diciendo a la gente que supuestamente nos vende la libertad, que nos vende la salud, ¿verdad? Hasta inteligentes son. Nos ven nuestras reacciones y nos van diciendo lo que queremos escuchar. Son hasta inteligentes esta gente, ¿verdad? Pero bueno, nos ven la cara, perdón por la palabra, pero nos ven la cara de mensos. Y nosotros ahí vamos, ¿no? Es que el día de hoy sufro esto porque mi abuelo hizo tal pecado. Es que yo sufro el día de hoy por esto porque mi tatarabuelo tenía tal tendencia. Es que yo sufro esto porque tal persona me maldijo a mí mismo. Me maldijo la generación futura de esa persona. Por esa razón estoy sufriendo. Por esa razón no puedo tener dinero. Por esa razón no puedo tener un hijo. Por esa razón me pasan unas desgracias terribles en mi vida. Cuidado. No te vayan a ver la cara de menso. Sigamos.
La solución entonces propuesta al creyente por algunos sacerdotes, ay Dios santo, que también hay sacerdotes así, perdónenos por favor, perdónenos por favor, y grupos dedicados al ministerio de sanación y liberación, sería sanar su árbol genealógico con prácticas religiosas y oraciones específicas que puedan cortar esa nefasta herencia que se ha recibido de los antepasados, logrando la liberación propia y el perdón de los ancestros. Esto me llama mucho la atención porque hay gente que a veces se acerca a mí y me dice, padre, es que me siento mal. Perfecto, bien. ¿Y qué pasa? Te cuentan su historia, te cuentan sus problemas y dicen, pero voy con una persona que me reza y no me cobra. Solo me dice que venga a misa. Oh, perfecto, está bien. Pero lamentablemente esas personas después nos van moldeando nuestra fe de mala manera. Y después nos ven la cara tendiéndonos siempre con ellos. Y ellos después nos quieren manipular a cómo actuar en nuestra vida y darles después cosas económicas a esas personas. Hermanos, por favor, que no te vean la cara. Por favor. Que si quiero que me recen, pues que el Padre vaya y te unja con los propios óleos. Que quiero que me den la bendición, vaya usted a misa. Quiero que el Santísimo me dé la bendición, vaya a una hora santa. Hermanos, por favor. La gente nos ve la cara y confunde nuestra fe, porque lamentablemente, hermanos, muchos somos una bola de ignorantes. Perdón por lo que esté diciendo, espero no agredir a nadie, simplemente es decir las cosas. Y se dicen las cosas y ya está, no pasa nada. Por nuestra ignorancia, queridos hermanos, lamentablemente nos están dando gato por liebre. Y nos están supuestamente sanando y al mismo tiempo confundiendo nuestra fe. Porque la fe católica nunca dice algo sobre pecados ancestrales. Vayamos leyendo, queridos hermanos. Dice lo siguiente. Para ello se realizan unos ritos que implican asumir nuevos conocimientos como transferencia, influencia, maldición intergeneracional, herencia ancestral, pegajosidad, sanación del árbol genealógico, etc. Toda esta gente, queridos hermanos, que piensa que los pecados ancestrales son verdaderos y son ciertos y aprobados por la fe católica, se inventan después, como hemos visto aquí, un montón de conceptos bien botanas. Maldición intergeneracional, herencia ancestral, pegajosidad, sanación del árbol genealógico. Esto no es católico. Y si usted lo está haciendo, querido hermano, deje de hacerlo, porque se va a confundir con su fe católica. Se va a confundir. De por sí, queridos hermanos, muchos de nosotros somos un tanto ignorantes de lo que supuestamente deberíamos creer. Ahora, queridos hermanos, confundiéndonos más con esto, nos van a dejar peor. Entonces, yo no pago por los pecados que alguien hizo. Yo no. Vayamos leyendo. Pero entonces, queridos hermanos, la pregunta que queremos hacernos en este momento, ¿verdad?, es la siguiente. ¿De dónde viene esta teoría? ¿De dónde viene? Quiero que veamos y vayamos leyendo poco a poco, queridos hermanos, de dónde viene esta teoría. Después de ofrecer citas significativas de varios autores que sostienen esta idea, el padre Alcántara afirma que no podemos encontrar ningún autor católico que haya enseñado la doctrina del pecado ancestral antes de la segunda mitad del siglo XX. Por lo que es una doctrina novedosa, inventada, ¿verdad? Sigo diciendo, inventada, que representa un grave peligro para los que quieren aceptar la revelación divina tal como nos la presenta la Iglesia Católica. Oye, vayamos viendo esta parte, me encantó esta parte. Esta doctrina de los pecados ancestrales y la oración de sanación del árbol genealógico, no hay ningún autor católico, queridos hermanos, que hable de esto. Desde el siglo I hasta el siglo XX no hay nadie que hable de esto.
Nadie. Hasta el siglo XX, ¿verdad? Hay algunos autores, como dice el propio Alcántara, que hablan de esto. Cuidado. Si hay algunos sacerdotes católicos de renombre que lamentablemente sí hablan sobre esto del pecado ancestral. Y si hablan sobre la oración de la sanación del árbol genealógico. Si hay sacerdotes muy reconocidos que se hablan de esto y dicen que es verdad. Pero dicen que es verdad en su momento o en su forma de traducirlo. Mas no que la Iglesia Católica, queridos hermanos, haya dicho sí, es verdad. No hay ningún decreto, no hay ningún documento magisterial que hable sobre este tema de los pecados ancestrales o la oración de sanación del árbol genealógico. No hay. Entonces imagínense, los primeros siglos de la Iglesia, del siglo I hasta el siglo XX, nadie habló de esto. Es una doctrina novedosa, es una doctrina inventada que representa, como dice el propio Alcántara, un peligro para aquellos que realmente queremos aceptar lo que la Iglesia Católica ha atesorado y que se le ha revelado por Dios. Cuidado, no nos vayamos con lo novedoso dejando a un lado lo verdadero. Porque eso sí, lamentablemente, queridos hermanos, nos encanta irnos con lo novedoso, a irnos con lo verdadero. Vamos a esta misa, en esta misa el padre dice maldiciones, es muy novedoso, ahí vamos todos. Vamos a confesarnos con tal padre porque al final nos dice unas oraciones inventadas por él en latín, ahí vamos todos. O sea, lo novedoso tiene que estar conforme lo verdadero, mas no irnos con lo novedoso y dejar a un lado lo verdadero. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, esto por favor. Sigamos. Vamos a ver de dónde viene esta teoría. Esta teoría, según el sacerdote mexicano, apareció por primera vez entre los protestantes. ¡Ojo! Esto aparece con los hermanos protestantes, no aparece con los católicos. Por inspiración pagana. Un misionero protestante llamado Kenneth McCall es quien dio el impulso a la práctica de sanar el árbol genealógico, hasta convertirlo en un movimiento. Toda la gente que está creyendo en esto, pecados ancestrales y lo de la oración de la sanación del árbol genealógico, querido hermano, estás creyendo en algo que un hermano protestante nos dio. ¿Eres católico o eres protestante? Decídete. ¿Qué eres? ¿Católico? No creemos en eso. ¿Protestante? Siga usted haciendo sus ideas raras de pecados ancestrales y sigue haciendo sus ideas raras de oración de la sanación del árbol genealógico. Adelante. Pero esto lo hizo un misionero protestante. Aguas. Apenas estas ideas tampoco tienen ningún fundamento filosófico ni científico. Recuerden que es interesante que la fe católica tiene toda una filosofía detrás. Nuestra fe se alcanza a entender porque es explicada de una manera lógica, utilizando a veces la propia filosofía para entender lo que estamos creyendo. Claro, no se puede entender todo, pero sí una parte del misterio se puede entender, porque tiene lógica. Y esta doctrina o pseudodoctrina de los hermanos protestantes no tiene lógica. De hecho, el padre Alcántara apunta que el supuesto fundamento filosófico del llamado daño ancestral es muy semejante a lo que popularmente se conoce como el karma, idea procedente de la religión hinduista. ¿Qué es el karma? Mucha gente el día de hoy, es que el karma. Supuestamente el karma es aquello que yo hago se me regresa. Que la energía que yo produzco el día de hoy se me regresa a sí mismo. Supuestamente eso es el karma. Pero esta es una idea hinduista. ¿Usted es hinduista? Cree en el karma. ¿Usted es católico? ¿Por qué estamos creyendo cosas que no nos toca? Nosotros creemos, queridos hermanos, en las consecuencias de nuestra libertad. Si yo el día de hoy estoy haciendo cosas malas, por supuesto que habrá consecuencias. Y eso no es el karma. Es la consecuencia de mi libertad. Tenerlo en cuenta. Entonces, queridísimos hermanos, esta parte de darnos cuenta
que ni sustento filosófico ni científico tiene esto de los pecados ancestrales, para que por favor lo tengamos bastante en cuenta. Sigamos, queridos hermanos, con lo que dice el propio artículo. Por supuesto, la doctrina del pecado ancestral tampoco tiene fundamento teológico, aunque sus defensores tratan de justificar su aplicación del karma a la teología cristiana basándose en las ciencias psicológicas, especialmente con Carl Jung, aquel gran discípulo de Sigmund Freud. O incluso llegan a citar la doctrina católica del pecado original sin fundamento. Vamos a ver, quiero aclarar esto porque si no nos vamos a confundir y espero no confundirnos. Dos cosas que me llaman mucho la atención. Primera, queremos ayudar a nuestros hermanos difuntos, ¿verdad? Por eso dicen, y es que yo por eso hago, Padre, tanta oración para que se sane mi árbol genealógico. Es decir, para que yo tenga a mis propios seres queridos que ya murieron, si están en el purgatorio, que pasen al cielo. Es que no diga usted que se sane el árbol genealógico, es que pida por sus difuntos. ¿Qué tenemos en la Iglesia Católica para pedir por los difuntos? Indulgencia plenaria y indulgencia parcial. Las indulgencias. Es un tema genial, las indulgencias. Y esto, queridos hermanos, es doctrina católica. Yo hago oración por mi fiel difunto para, si está en el purgatorio, sus propias penas de los pecados que ha cometido se limpien, se quiten y pasen al cielo. Por mi oración, por mi comunión, por mis obras de misericordia, por ir a visitar un panteón y rezar algunos días, ¿verdad? Que ya he aclarado en otros momentos. Queridos hermanos, por favor, ¿quiere usted ayudar a sus fieles queridos? Aplique la indulgencia parcial e indulgencia plenaria por ellos. Claro, para hacer esto, de hacer las indulgencias, usted que quiera aplicar las indulgencias necesita tener algo que tal vez no nos gusta. Haber comulgado recientemente, el habernos confesado recientemente y tener todo desapego de pecado y no querer cometer ni pecado venial, ni quererlo, no que no lo haya hecho, ni quererlo. Eso es lo que podemos hacer por nuestros fieles difuntos que ya han partido de la casa del Padre. Ustedes podrán decir, bueno, Padre, entonces, si los pecados ancestrales no existen, ¿por qué yo el día de hoy estoy sufriendo por lo que podríamos decir el pecado original de Adán y Eva? Porque todos nacemos con ese pecado. Vayamos a entender. El pecado es una herida en la propia naturaleza humana. Adán y Eva representan la humanidad. A lo mejor Adán y Eva ni existieron, sino que solamente se quiso aclarar y se quiso dar a entender de manera bíblica que el hombre nace con esta inclinación en su propia condición humana de querer ser más que Dios. Una herida en nuestra condición humana. Herida, queridísimos hermanos, que todos compartimos porque todos somos de la raza humana y todos tenemos esa inclinación a querer ser más que Dios. Pero es que esto viene en nuestra propia condición humana, más no que yo esté pagando por otra persona que hizo. No, es que así es mi condición. Es distinto al pecado ancestral, que yo esté pagando por alguien que hizo algo. No, para nada. Es mi condición, así soy. Soy humano, tengo esa condición de querer a veces ser más que Dios. Tenerlo en cuenta, queridos hermanos, por favor. Muy bien, vayamos un poquito a darnos cuenta de la gente que nos ha mandado algunos chistes y algunos saludos, ¿sale? Voy a estar leyendo, queridos hermanos, algunas cosas. Discúlpenme si en este momento de repente me quedo así callado porque estoy viendo hacia algunos lugares y viendo el día de hoy, ¿sale? Por favor. Muy bien. Bien, ¿dónde me quedé? Acá. Bien. Azu Ramírez manda un chiste. Hola, mi amor, ¿dónde estás? En casa pensando en ti. ¿Y tú? En la discoteca, viendo cómo corres hacia el baño para contestarme. ¡Oh! ¡Santa Madre de Dios! Lo estaba engañando. Ananías Álvarez. Buenas noches, Padre Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por acá vayamos a ver más. Carmina García, buenas noches, Padre Miguel Ángel, gracias a usted que nos comparte estos temas, nos quita muchas dudas. Dios lo bendiga y le viene de fortaleza. Muchas gracias, sigue rezando por mí, por favor, que tanta falta me hace. Bien, vayamos. Concepción Quintana, buenas noches, Padre, buenas noches, Concepción. Rosa Belia Aguado Espinosa, hola, buenas noches, Padre Miguel, muy bueno el contenido de hoy, para servirle, que es un fan destacado de nuestra página. Angie Méndez, sí, mis primas siguen teniendo hijos, ya no tendremos árbol genealógico, sino bosques genealógicos. ¿Y tú para cuándo, Angie? Nomás ahí aventando gente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Solmar, muy interesante, padrecito, chiste. ¿Cómo llamas un perro que está tomando sol en la playa? Un perro caliente. Cálmate. Paula Aguilar, buenas noches. Lupe Parra, buenas noches, Padre Miguel, gracias por estos temas que nos ayudan y aprendemos mucho. Dios lo bendiga. Gracias, Lupe Parra, risa por mí, por favor. Itzel Mendieta, buenas noches, Padre Miguel, ya llegué, perdóneme por llegar tarde. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hija? Yo bien puntual. No, no es cierto. Muchas gracias, hija, por conectarte. Andrea Moreno García, era un hombre tan feo, tan feo, tan feo, que cuando le ponías en Facebook un me gusta a su foto, salió un mensaje de ¿estás seguro? Eso está bueno, está bonito. Luis Hernández, paz y bien, bendiciones, Padre Miguel, excelente aclaración para servirles. Angie Méndez, Pepe, ¿ya eres novio de María? No, es que ella tiene costumbres muy raras. Ella se come a sus amigos. Ah, caray, ¿cómo que se come a sus amigos? Sí, es que ayer que hablé con ella me dijo, te quiero, pero como amigos. ¿Pero cómo? Amigos. Vamos, papá. Está interesante. ¿Pero cómo? Amigos. Ay, Judy. Está chidillo. Muy bien, muchas gracias a la gente que está conectada con nosotros, muy amables. Azo Ramírez, son chistes, padres, son chistes. Padre, las familias es lo mejor que nos regala. Dios somos ricos los que tenemos nuestros papás, hermanos, sobrinos, aunque luego hacen muchas travesuras, pero son bendiciones en la familia, por supuesto. Los queremos muchísimo. María Flor Suárez Castillo, Padre, alguna vez yo pregunté por el fundamento de eso intergeneracional pecados y me dijeron que donde decía que no. Algo así me respondieron. Me dijeron que donde decía que no. Pues hija, no hay fundamento. No entendí, pero no hay fundamento. No hay fundamento. Bien, Ceci Sánchez, Padre Miguel, le mando unas estrellas. ¡Madre Santa! Gracias, Ceci Sánchez, ha mandado 150 estrellas. Otras estrellitas. Ave María Purísima. Muchísimas gracias, Ceci Sánchez, por apoyar estos proyectos de Facebook. Un placer, muchísimas gracias. Recordar que mandar estrellas significa apoyar de manera económica al creador. No digas eso. Me mandó, ya deje de mandar estrellas, Eddie Sánchez, me mandó 1050 estrellas. Ya con esas, muchas gracias, ya con esas, hija. No le entiendo la tecnología aún, pero por eso todo esto, pero creo que ya le entendí. Gracias, Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Eddie Sánchez. Recuerden que las estrellas es para ayudarnos, queridos hermanos, para seguir ayudando de manera económica a un servidor sobre este tipo de contenidos que estoy realizando. Muchísimas gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Güera Eudice, disculpe padre, ¿nos podría decir qué es la indulgencia parcial? Claro, la indulgencia parcial, bueno, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia, hay un documento que se llama El Don de la Indulgencia, que aparece en el año 2000. Pueden buscarlo así en Google, El Don de la Indulgencia, año 2000. Y ahí aparece, queridos hermanos, lo último que la Iglesia Católica ha hablado sobre la indulgencia. Una indulgencia es la remisión de la pena de los pecados, aunque los pecados ya han sido perdonados. Es decir, cuando una persona peca, hace un delito, ¿verdad? Daña su propia naturaleza humana, tiene una herida. Cuando uno va con el sacerdote que le perdone los pecados, se perdona ese pecado, se perdona el delito.
pero quedan las consecuencias de ese pecado, queda la herida. Ya se me sanó un poco, ¿verdad? Ya se me perdonó ese delito que hice, pero queda esa mancha en mí, esa pena. ¿Cómo quito esa pena? En mi propia naturaleza, porque yo cometí el pecado. ¿Cómo quito esa pena? La quito resarciendo el daño, componiendo el daño de lo que yo le hice a la otra persona que pequé. Pero lamentablemente a veces esa pena no se quita toda. No pude resolver todo el problema con aquella persona y todavía hay consecuencias del pecado en mí. Esa pena, esa herida sigue en mí. ¿Qué hago yo entonces con esa herida? Indulgencias, ya sea parciales o plenarias. Las parciales, queridísimos hermanos, son una parte de esa pena que se quita. Las plenarias es que se quitan todas las penas de los pecados cometidos. Recordar que las indulgencias, según el documento que estoy diciendo que se llama El Don de las Indulgencias del año 2000, dado por el Vaticano, nos comenta que deben ser aplicadas las indulgencias por las personas que son vivas, en este caso por mí mismo. Yo no puedo hacer una indulgencia por alguien vivo, no, por mí mismo o por un difunto. Indulgencias parciales y plenarias. Y hay requisitos, queridos hermanos, para llevar a cabo estas indulgencias parciales o plenarias. ¿Sí? Ya no me extiendo aquí tanto del tema, si no mal recuerdo, creo que tengo yo mismo en mi página que estamos viendo aquí en este momento, un artículo sobre eso, creo que en los episodios que he tenido he hablado sobre las indulgencias. Espérenme tantito, déjenme ver. Sí. Acuérdense que tengo este programa que tiene dudas, sacerdote acuda. Llevo ya 38 programas, bendito sea mi Padre Dios. Y en algunas de esas he tenido el aclarar, queridos hermanos, sobre las indulgencias. ¿Verdad? Muy bien. Bien, una de las cosas que nos podrían ayudar es en el qué es pecado. En el episodio número 8 en YouTube, si gusta buscarlo, por favor. Y ahí va a haber un poquito sobre las indulgencias. Si no mal recuerdo, en ese momento aclaro un tanto sobre qué son las indulgencias. ¿Sale? Pero claro que sí, sería bastante bueno, ¿verdad? El hacer un programa tal vez dedicado simplemente para las indulgencias y cómo ganarlas. Pero en la parte de qué es pecado, si no mal recuerdo, hablé sobre las indulgencias y también hablé en qué hacer con las cenizas de mi fiel difunto. En el episodio 4 también hablé sobre las indulgencias. Por si gusta ir a checarlo, por favor, a la señorita que el día de hoy me preguntó sobre qué son las indulgencias. Para que lo tengan en cuenta, por favor, a la señorita que me preguntó. Muy bien. Bien, veamos, queridos hermanos, siguiendo con esto que el día de hoy muchos de ustedes están comentando. Les agradezco que sus comentarios, les agradezco que me manden también estrellitas. Gracias, Eddie Sánchez, por haber mandado. Muy bien. Bien, ¿quién más? Por acá, Carmen MDK, bendiciones. Mercaba Nueva Generación Comunidad. Saludos, padres, saludos, hijos. Espero que ustedes no estén con esto, por favor, de pecados ancestrales, porque no es doctrina católica. Solmar, buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, tiene que devolverla tomorrow. Es un chiste. Quería alquilar una película que se llama Batman Forever. Dice, no, debe entregarla mañana. Muy bien. Vamos a ver por acá. Andrea Moreno García. Están dos conocidos en una sala de velatorio y ven entrar un viejito de unos 80 años en silla de ruedas. Entonces uno le dice al otro, ¿sabes cómo llaman a ese señor? ¿Cómo? Película nueva. ¿Por qué? Próximamente en esta sala. ¡Ay, qué mala onda! ¡Qué mala onda! No, está muy feo ese chiste, no me gustó. Estaban dos amigos, dice Angie Méndez, charlando sobre la muerte. A mí lo que me gustaría es morir durmiendo, apaciblemente como mi abuelo, y no gritando de terror como sus pasajeros. ¡Qué mala onda!
Y no como sus pasajeros. ¿Te pasas? ¿Qué te pasa? María Flor Suárez Castillo, padre, no sabía que por uno mismo. Sí, yo también buscaré su programa de indulgencia. Sí, también se puede, hija, por uno mismo. Sí, por uno mismo o por un fiel difunto. No se puede porque yo haga para que aplique en una persona viva. No, por otra persona viva no. Por mí mismo o por un fiel difunto. Francisco Flores, ojalá algún día nos hable sobre la teología latinoamericana. Saludos, padre, que pase bonita noche. Hasta que descanses, Francisco Flores. Muchas gracias. Bueno, creo que entonces sí aclaré sobre eso que me decían de la indulgencia plenario parcial. Espero aclarar. Y si no leo todos sus mensajes, no es porque no los vea, bueno, es porque no quiera leerlos, sino porque a veces no aparecen, no sé, ¿verdad? Pero pues ya ven, nuestra tecnología. Francisco dice, bueno, y me invita, jeje. Sí, Francisco, luego te invito. La otra vez ya viniste a cantar, Francisco. Ya luego te invito otra vez. Muy bien. Vayamos, queridos hermanos, a entrar en materia nuevamente. Agradezco a la gente que está conectada con nosotros. Ya hemos aclarado un poquito sobre los pecados ancestrales. Ya hemos dicho, queridísimos hermanos, que no tienen fundamento teológico ni católico y que supuestamente son males que otra persona hizo por mí o maldiciones que me lanzaron a mí por mis ancestros, ¿no? O ataduras de gente anterior. Y decimos que esto no tiene lógica, no tiene filosofía, no tiene lógica, ¿verdad? Y que viene esta teoría, ¿verdad?, de nuestros hermanos protestantes, que aparece de un protestante llamado Kenneth McCall, ¿verdad?, que empieza con este movimiento de sanar el árbol genealógico, ¿verdad? Y darnos cuenta de que es una doctrina que aparece supuestamente hasta la mitad del siglo XX. Del siglo I al siglo XX nadie habló sobre esto. Es una doctrina novedosa, inventada, que representa un grave peligro para los que quieren aceptar la revelación divina, tal como nos la presenta la Iglesia Católica. Entonces, esto, queridos hermanos, no es católico. Bien, podríamos preguntarnos entonces, pero ¿y esto no aparece en la Biblia? De los pecados intergeneracionales o pecados ancestrales, ¿no aparece en la Sagrada Escritura? Ya ven que lamentablemente, por no saber, queridos hermanos, interpretar la Sagrada Escritura, muchas personas después nos mandan, después mucha gente quiere justificar todo en la Sagrada Escritura. Yo me acuerdo que me decía un profesor que quiero mucho, que aprecio mucho, el padre Enrique Gutiérrez, ¿verdad? Que ya luego les platicaré una anécdota que me encantó, pero es un poquito medio atrevida, pero el Señor es buenísimo, un corazón tremendo. Recuerdo que él nos decía que todo se podía justificar en la Sagrada Escritura si no se sabría interpretar. Y es verdad, podemos justificar hasta la muerte de un ser querido que queremos matar en la Sagrada Escritura si no la sabes interpretar. Pues mucha gente dice, es que no dice en la Sagrada Escritura tal cosa, padre, aquí dice. No somos católicos fundamentalistas, somos católicos que interpretan la Sagrada Escritura desde la persona de Cristo. Aguas con eso, por favor. Entonces, ¿no aparece en la Sagrada Escritura? Veamos. La idea de pecados de los antepasados que influyen en la vida de las personas aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, que Rogelio Alcántara detalla y analiza para demostrar que la correcta interpretación de esos textos, ojo, interpretación, implica leerlos en su contexto, entendiéndolos en un progreso pedagógico de la revelación que llega a su plenitud en Cristo, quien nos enseña el auténtico concepto, por ejemplo, de castigo y misericordia divina. Hermanos, darnos cuenta que el Antiguo Testamento es toda una preparación para llegar con Jesucristo. Es un proceso pedagógico, es decir, poco a poco se va enseñando qué se debe entender como castigo de Dios o misericordia divina o algunos conceptos muy importantes de nuestra fe católica. Se va empezando a entender desde el Antiguo Testamento. Por tanto, si se habla entonces de que una persona paga por los pecados de su padre, ¿verdad?, es para acentuar la misericordia de Dios.
mas no que realmente eso esté sucediendo y sea doctrina católica, sino que es para acentuar la misericordia de Dios, que aunque ese personaje tuviera un pasado turbio, Dios lo elegía para grandes cosas. Recordar que la propia fe judía se tiene casi esa misma idea. Recordar a aquel ciego de nacimiento en el Evangelio y le preguntan algunos personajes a Cristo, ¿quién pecó para que éste naciera así? Pecados ancestrales. Y el propio Jesucristo dice, nadie pecó. Él es así para que se demuestre el reino de Dios. Es decir, una persona que está minusválida, claro que invita a que el reino de Dios se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si yo veo a esa persona y la ayudo, la atiendo, la muevo, hago cosas para ella o con ella, mi corazón se está haciendo cada vez más grande porque estoy haciendo el bien a partir de esa necesidad que estoy viendo. Tenerlo en cuenta, por favor. Sigamos. Precisamente es la misericordia de Dios el tema que subraya en los textos bíblicos. La respuesta divina al pecado del ser humano. Por otro lado, hay textos en el Antiguo Testamento en los que se pone de manifiesto que cada quien cargará con su culpa y las consecuencias de su pecado. Es decir, que se subraya la dimensión personal del pecado. Claro, cada quien cargará por su pecado, porque tenemos algo que se llama libertad. Y yo respondo por mis pecados. Yo no respondo por los pecados de los demás. Claro, responderé en el sentido de si les ayudé, si hice lo posible por advertirles, ¿no? Porque estamos para ayudarnos, para apoyarnos. Pero no en el sentido de que ese pecado lo hizo plenamente y no me hizo caso a mi advertencia, no quiere decir que yo tenga la culpa. De repente me llega tantas personas, mamás angustiadas de repente, que dicen que sus hijos no están casados y piensan que es un pecado de ellas. Y no es así, queridos hermanos. Cada quien tiene su pecado. Si tu hijo el día de hoy está junto con una persona y no se ha casado, señora, señor, no es su pecado. No es tu pecado. Es el pecado de la otra persona, no es tuyo. Hasta sería bueno hacer un propio programa, queridos hermanos, hablando sobre eso de pecado, ¿eh? Si una persona que está ya grande puede comulgar o confesarse si sus hijos están viviendo en unión libre. Sería genial, queridos hermanos, hacer un programa sobre eso. Vaya, de aquí de repente salen un montón de ideas, ¿no? No es que estoy viendo si ya lo he hecho, pero creo que no lo he hecho. Pero sería genial, queridos hermanos, poder hacer esto. Ya más adelante, si Dios nos presta vida, creo que lo voy a realizar. ¿Sale? Entonces, usted no paga, queridos hermanos, por sus pecados de las demás personas, ¿eh? Cada quien paga por los suyos. Muy bien. Sigamos entonces. De manera que en el Antiguo Testamento hay ya una nítida aclaración de la relación entre las consecuencias del pecado y la culpabilidad personal. Algo que queda confirmado por las palabras de Jesús en los evangelios, como cuando responde a los que le preguntaban si un ciego lo era por sus propios pecados o por los de sus padres. Por eso, el sacerdote afirma, padre Rogelio Alcántara, que a partir del análisis de los textos de la Sagrada Escritura podemos concluir que la doctrina del llamado pecado ancestral y la llamada oración sanación del árbol genealógico no tiene fundamento en la revelación sobrenatural. No es algo que Dios nos dio o que nos dio a conocer. No tiene fundamento en la revelación sobrenatural o sobre lo que Dios nos quiera dar a conocer. La Sagrada Escritura, por tanto, queridos hermanos, aclara, ¿verdad?, que el mal que una persona está sufriendo no es por los pecados que ha cometido, sino simplemente por alguna enfermedad. Recordar, queridos hermanos, que la propia naturaleza tiene sus propias leyes, leyes que a veces son transgredidas por el ser humano, y esas leyes al romperse, por supuesto que hay consecuencias. Me da mucha la atención que hace poco una persona me decía, padre, esta enfermedad que Dios nos mandó, espéreme, Dios no nos mandó esta enfermedad.
Podríamos decirlo como San Agustín lo comentaría, Dios no nos tienta más allá de nuestras propias fortalezas o de nuestras propias fuerzas. Pero esta enfermedad no la mandó Dios, del coronavirus, no la mandó Dios. No. La estamos aprovechando con fe para salir más fuertes, eso es distinto. Pero Dios no la mandó. Por allí algunas personas la inventaron tal vez o se transgridieron algunas leyes naturales que el hombre transgredió por dañar tanto nuestro planeta que fueron consecuencia de, mas no que Dios las mandó. Tenerlo en cuenta, por favor. Porque luego decimos eso, No, es nuestra libertad. Es nuestra libertad. Seamos responsables, por favor. Bien, hasta aquí, queridos hermanos, voy a leer algunos de los mensajes que me hayan mandado. Muchas gracias a la gente que está conectada. Hemos sido casi una afluencia de personas, entre 190, 200 personas. Muchísimas gracias por estar conectados. Y tienen alguna cosa más, queridos hermanos, que yo pueda compartir con gusto. Güera Euridice, sí quedó claro, gracias, para servirte, hija. Y si no, como te digo, ve mi programa número 4, si no mal recuerdo, sobre qué hacer con las cenizas de un fiel difunto. Ahí hablo un poquito sobre las indulgencias, o también sobre la muerte. No me acuerdo qué número de episodio es, pero puedes buscarlo en mi canal de YouTube, P. Miguel Ángel Hernández. Muy bien. María Elena Ruiz, padre, qué bueno que habló del karma, sí, porque no es católico, nosotros creemos en la consecuencia de nuestra libertad. Solmar, ¿cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Andrea Moreno García, una pareja de ancianitos llega a un restaurante. El viejito tenía muchas atenciones con la ancianita y se dirigía a ella con palabras de inmenso cariño. Ven, mi vida, siéntate, mi cielo, ¿estás a gusto, reina? ¿Qué quieres pedir, amorcito? El mesero observaba aquello y estaba impresionado. Poco después, sin poderse contener, va con el ancianito y le pregunta: perdone la indiscreción, ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Estamos celebrando 65 años de matrimonio. Caramba, señor, dice el mesero, estoy conmovido. ¿Y cómo le habla usted a su viejita, mi vida, mi cielo, mi reina, mi amorcito? A lo que responde en voz muy baja el viejecito: mira, lo que pasa es que hace como 10 años que olvidé su nombre. Fíjate que a veces me pasa a mí, pero cuando se le digo a la gente, ay, sí, hija, no, sí, claro que sí, hija. Ah, ¿a poco sí, señora? Ándele. Claro que sí, mujer. Ándale, muchacho, que te vaya bien. Hasta luego, vato. ¿A poco me acuerdo de sus nombres? Ceci Bustamante, saludos, padre, saludos, hija, Dios te bendiga. ¿Quién más por acá? María Luisa Montes Bautista, muy bonita idea con ese tema. Rosa Guía, buenas noches, padre Miguel, rezo por usted. Gracias, Rosa Guía, Dios te bendiga. Solmar, chiste, hola, ¿está la carnicería? ¿Es la carnicería? No, es la zapatería. Disculpe, me he equivocado de número. No importa, tráigalo, se los cambiamos. Se los cambiamos. Azu Ramírez, ay Dios mío. Gracias por el tema muy interesante, excelente catequesis, feliz descanso y dulces sueños y feliz fin de semana, que tenga bonita noche. Saludos para usted, padre, Dios lo siga bendiciendo por mucho tiempo, más bien en su vida sacerdotal. Un abrazo, se le quiere mucho, muchas gracias. Dios te bendiga, hija. Lupita López, buenas noches, padre Miguel, saludos, un fuerte abrazo, Dios lo bendiga. Un saludo, hija, hasta por allá, hasta Victoria, si no mal recuerdo. Muchas gracias. Monse Rangel Efraín Loredo, saludos, padre, Dios lo bendiga, gracias. Marta Patricia, todo aclarado, padre Miguel, muchas gracias por sus enseñanzas, para servirte. Araceli Cruz, buenas noches, padre Miguel, Dios lo bendiga. Y Solmar, hasta entonces ya sé mi nombre, se le olvidó seguido. Ja, 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 ja. Sí, madre, se me olvida de repente tu nombre. Idonia, ¿no? Qué nombre tan, ¿cómo se llama? Tan común, ¿no? Bien, sigamos, queridos hermanos. Ya llevo 1 hora, 9 minutos. O sea, ya está bastante pesadito, ya me cansé. No sé, también ustedes, yo creo que ya es bastante tarde. Bien, yo creo, queridos hermanos, que aquí le vamos a parar en este momento. Haremos una segunda parte, ¿qué les parece? Sobre los pecados ancestrales y el árbol generacional. Todavía nos falta un poquito más del artículo. Vamos a la mitad del artículo, queridos hermanos. Le vamos a dejar aquí, con el pretexto, queridos hermanos,
de que ya está un poquito tarde, son las 11 de la noche y yo tengo mañana misa a las 8 de la mañana y tengo que levantarme un poquito temprano, ¿verdad? Que no estoy tan acostumbrado a levantarme temprano, pero bueno, bendito sea mi Padre Dios. Yo creo que la próxima semana nos vemos, queridos hermanos, el próximo sábado, nuevamente, con este tema que está genial, que estoy leyendo con todos ustedes, una segunda parte, ¿les parece? Porque llevamos 1 hora 10 minutos. O sea, ya llevamos bastante tiempecito. Bien, vamos a simplemente a decirles, queridos hermanos, ¿verdad? De lo que va a tratar el segundo programa, ¿sale? En la segunda parte vamos a hablar sobre la distinción entre influencias, pecados y maldiciones. No es lo mismo una influencia, no es lo mismo un pecado y no es lo mismo una maldición que lancen sobre nosotros o que alguien me haya influido para pecar. ¿Tienen efecto las maldiciones? Es otra pregunta que queremos aclarar, porque lamentablemente muchas personas dicen, queridos hermanos, que me consagraron a mí a la Santa Muerte, ejemplo, y por esa razón estoy muy enfermo y nunca me he compuesto. ¿Esto realmente tiene efecto? O sea, ¿maldecir a una persona realmente tiene efecto? ¿Sirve? ¿Realmente funciona? ¿Y qué peligros hay, queridos hermanos, de seguir con estas doctrinas y seguir con las supuestamente misas de sanación para liberar el árbol genealógico? ¿Realmente, queridos hermanos, esto es inofensivo o nos puede causar algún daño en nuestra fe y en el conocimiento de Dios? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, queridos hermanos. Ha sido un placer que estén con nosotros el día de hoy. Gracias por su atención. Es un placer, queridísimos hermanos. Y esperemos vernos pronto el próximo sábado, si no mal recuerdo. Y también quiero aquí un pequeño agradecimiento a las personas una personita que me mandó una pequeña tarjetita, Gracias, de Ofelia Velázquez para Miguel Ángel Hernández Vargas. Una pequeña tarjetita, miren, muy bonita. Bueno, como tenemos un poquito de luz, me mandó esto, ¿verdad? Y por acá, me mandó por acá unos dinerillos, que bendito sea Dios, con esos dinerillos hemos comprado una iluminación bastante buena para el estudio, que no solamente sirve para mí, sino para aquí medios de comunicación de la Parroquia de la Virgencita. Muchísimas gracias. Y también otra persona que se me olvidó preguntarle su nombre, una señora que estaba yo confesando, llegó y me dio tantos billetillos y me dijo, padre, no sé ya mandar las estrellas, pero tenga este dinero. Medios de comunicación de la Parroquia de la Virgencita le manda un saludo y un fuerte abrazo y le dice muchas gracias. Con ese dinerito hemos comprado también algunas luces aquí y algunas cositas. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Y nos mandó un propio gel antibacterial, ¿verdad? Que nos lavamos un poquito las manos con ellos, todos los medios de comunicación, y que con el dinerito que nos mandó, fíjese que nos compramos una pizza bastante rica. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, queridísimos hermanos, a la gente que se conectó en cualquier momento, porque luego me regañan que, ay padre, si no me conecté yo desde el principio hasta un final, ¿no me saluda? No, sí, también gracias, ¿verdad? Sonia Huerta, Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, se los voy a leer últimos comentarios, queridos hermanos. Blanca Eón, entré tarde, me pondré al corriente con el tema. No te preocupes, hija, buenas noches. Puedes verlo, va a durar 1 hora 15 minutos. Sol Mar, gracias por el signo de fan destacado, me siento honrada. Mi oración por ti, Padre Miguel. Gracias, Madre Idonia. Concepción Quitana, gracias, Padre, buenas noches. Y Sol Mar, Padre, descansa, buenas noches. Mamá, en el cole me llaman despistado. Niño, que esta no es tu casa. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por haberse conectado. Es un placer que estén con un servidor. Nos vemos próximamente. El día de mañana tendré diálogos nocturnos con Dios y tendremos un invitado especial, que en este momento voy a publicar la propia propaganda para que se den cuenta de qué sacerdote se trata, que voy a entrevistar el día de mañana en diálogos nocturnos con Dios a las 8:30 de la noche. Es un placer, queridos hermanos, que hayan estado con un servidor. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos pronto. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido un placer, queridos hermanos, estar con ustedes el día de hoy. Espero haber aclarado algunas dudas.
Y si alguna gente se sintió herida, discúlpenme, la idea es conocer y dar a conocer la propia fe católica. Que de repente estamos un poquito confundidos, pero siempre se nos invita a crecer. Gracias, queridísimos hermanos, nos vemos pronto si es que Dios quiere. Y bye bye.